Bueno, vamos a arrancar entonces pues con esta historia que se las iba a contar semana pasada, pero pues hicimos otras cosas, hablamos de otros temas pues que también eran importantes, pero esta sí se las quería narrar, no la pasé por alto porque es algo que les quería contar, no sé si conozcan esta historia, pero sí se las voy a narrar, porque es importante que de pronto la conozcan y que la profundicen ustedes mucho más. Hay cosas que han pasado los tiempos atrás que han sido olvidadas, pero que están registradas y que la gente piensa de que lo que sucede hoy en día en los cielos simplemente es una bobada y no, o son inventos del humano pues para lograr likes o no, porque hay sucesos también que pasaron atrás que quedaron documentados y son muchísimo más asombrosos porque en aquella época no había tecnología. Les voy a relatar uno de esos sucesos que es uno de los más inquietantes jamás registrados en papel. Un hecho que no proviene de rumores modernos ni de teorías inventadas entre el siglo XX tampoco, ¿no? Sino que esto es un documento impreso. O sea, cuando los testigos aún estaban vivos, un evento que ocurrió el 14 de abril de 1561 en Nuremberg, Alemania. Un fenómeno que una ciudad entera observó al mismo tiempo y que 5 siglos después continúa sin explicación definitiva. Sé que lo que les voy a contar no es una leyenda reinventada, es una crónica histórica acompañada por un grabado real, un testigo también silencioso que ha sobrevivido al paso de los tiempos. En 1561, pues Nuremberg, pues no sé, los que hayan leído historia, era una ciudad importante del Sacro Imperio, pues romano germánico. Existían pues talleres de metalurgia, artesanos, mercados concurridos, e impresiones de panfletos públicos, comercio activo literal. No había electricidad, no existían los globos aerostáticos, no existían máquinas voladoras de ninguna clase, nada. El cielo era algo estable, conocido e incuestionable. Las personas vivían pues con la certeza de que lo que estaba por encima de ellas no cambiaba. Pues sí, hasta que ese día algo los obligó a mirar hacia arriba. No hay registros de un sonido previo. No hubo señales de advertencia de nada, solamente la coincidencia de que suficientes personas levantaron la vista. Y luego nadie pudo seguir con su día. Sí, lo que vieron no era algo que pudiera confundirse con nubes o con aves o con fenómenos atmosféricos comunes, no. La crónica describe objetos sólidos con formas definidas, visibles a simple vista durante varios minutos, porque fueron muchos los minutos que se pudo observar esto en el cielo de esa época. El documento original fue impreso por Hans Gleiser. Era un grabador profesional cuya labor pues era registrar eventos públicos, lo que hoy sería un equivalente pues a un reporte gráfico. Y su panfleto incluía una ilustración detallada del cielo de ese día. Ese grabado aún existe, por si ustedes no saben, existe y está preservado en una biblioteca central, en la Biblioteca Central de Zurich, para los que si quieren busquen y allí encuentran, todavía eso se conserva. Y lo que muestra ahí es inquietante. El cielo está lleno de esferas, cruces, cilindros y formas alargadas, no dispersas al azar, sino como interactuando. Están como interactuando. Gleiser pues escribió que las esferas eran innumerables, o sea que eran muchísimas cosas las que se estaban viendo en el cielo. Algunas eran rojas, algunas eran negras, algunas blancas y brillantes, también agrupadas en parejas. Había pues tríos, no de los tríos que ustedes están pensando, y moviéndose pues solas. Así era. No estaban inmóviles para nada, se desplazaban en direcciones opuestas, cambiando de velocidad. Y lo más perturbador aquí es que los testigos aseguraron que parecían enfrentarse entre sí, como si estuvieran en un combate. Imagínense pues, no se trató de unos segundos porque esto no sucedió en segundos, no.
El fenómeno duró lo suficiente como para que toda la población de Nuremberg se reuniera en las calles a observar esto, sin saber qué hacer literal. Imagínense ustedes estar ahí, sin referencia alguna de máquinas voladoras, de nada de eso, porque eso no existía, no existían los aviones, no existían los globos, no existía nada de eso. No hay referencia alguna. O sea, imagínense pues si ustedes estuvieran ahí, sin historias previas que te preparen para algo así. Imagínense que o sea, que pase un avión en esa época para ellos ya era extraño. Entonces así fue de impresionante lo que se aconteció. Ujú. Pues que mira, aquí de repente el cielo, pues que obviamente esa gente siempre fue, pues lo veía vacío, silencioso, también se convierte en un escenario pues imposible, porque lo fue. Las reacciones fueron completamente humanas. Algunos comenzaron pues a rezar, otros cayeron de rodillas, otros permanecieron paralizados literal, incapaces de comprender lo que estaban viendo. No era un eclipse, no era una tormenta, no había fenómeno conocido que pudiera describir lo que estaba ocurriendo. Y lo que sucedió después aumenta mucho más el miedo, uh-huh, tras lo que los habitantes interpretaron como una batalla aérea, un objeto oscuro, descrito como un cuerpo negro en forma de lanza. Yo leí esto hace muchísimo tiempo, hace más de 10 años, lo pudimos leer, lo pudimos ver también, lo pudimos tener, investigamos muchísimo sobre eso, pero solamente existe ese registro. Y también lo que se documentó pues por los testimonios, pero sí, había una batalla aérea, eso es lo que decían todos los testigos, decían que era una batalla aérea y que había un objeto descrito como una lanza enorme, sí, que cayó fuera de las murallas de la ciudad después. Uh-huh. Los testigos reportaron ver humo elevándose desde el lugar, pero cuando se disipó no había nada. No había restos, no había fragmentos ni rastros de impacto. Solamente el recuerdo colectivo de haber visto algo caer del cielo y desaparecer. Uh-huh. Mire, uno de los elementos más inquietantes de esta historia no es el fenómeno en sí, sino lo que ocurrió después. O mejor dicho, lo que no ocurrió. ¿Sí? No hay registros de que las autoridades iniciaran una investigación. No hay órdenes oficiales, no hay un seguimiento escrito, no hay discusiones preservadas en archivos municipales. Es como si la ciudad, como si la ciudad entera hubiera decidido guardar silencio. Pero no por falta de impacto, sino por la imposibilidad de procesarlo. Así fue el caos tan impresionante de ese suceso, porque nadie podía procesar lo que vieron. Nadie lo pudo procesar, literal no. Lo único que quedó fue el panfleto de Gleiser, una hoja impresa relatando lo que cientos de personas vieron, posiblemente miles, porque yo sé que fueron miles, vieron este suceso. Uh-huh. Un documento que no estaba diseñado para entretener, no formaba parte de un cuento simbólico, era un aviso público, un registro directo. Y aún así, después del registro, nada, nada. Y es que con el paso de los días la vida de Nuremberg continuó como si el cielo nunca hubiera cambiado, pero la reacción emocional de la población no desapareció. Mira, hoy en día se sabe que algunas personas no volvieron a trabajar durante semanas. Eso es lo que no te cuento. Otros permanecieron en estado de miedo constante. Hubo quienes interpretaron el fenómeno como una advertencia divina, lo que para esa época era una explicación más lógica. Sí, es que hay que recordar que en 1561 Europa atravesaba pues unas tensiones religiosas extremas. Estaba la reforma protestante, que esa reforma protestante había dividido las naciones, familias y ciudades. Estaban los sermones que hablaban de señales, castigos y cambios inminentes. Claro, en esa época, para muchos el cielo ya había dado una respuesta a todo eso. Sí, pero mire, había un grupo que quedó en silencio. Un grupo, personas que vieron lo mismo que los demás, o sea, que las demás, pero no encontraron palabras para describirlo. Y ese silencio extendió aún más esto.
que pasó allá por generaciones. Lo más perturbador es que ese incidente de Nuremberg no fue un caso aislado. Nosotros pudimos seguir investigando y 5 años después, eso sucedió en Basilea, en Suiza, en 1566. Se registró otro fenómeno extraordinariamente similar. Unas esferas en el cielo con movimientos erráticos, colores intensos, interacciones que parecían conflictivas, como una guerra de las galaxias, hágase de cuenta. Y otra vez, un panfleto impreso para el público. 2 ciudades distintas, 2 poblaciones diferentes, 2 sucesos registrados en papel, ilustrados y fechados, años antes de que existiera la posibilidad de que la información circulara rápidamente. ¿Sí? Ya ambos describían casi lo mismo. Mire, es que a lo largo de los siglos han surgido pues algunas interpretaciones modernas, pero pues ninguna logra encajar pues con lo que sucedió completamente. Algunos mencionan que fueron fenómenos ópticos, halos solares, pero pues los halos solares no cambian de dirección ni caen al suelo. Eso es estúpido pensarlo. Otros hablan de una histeria colectiva, pero la historia no produce, o sea, lo que yo sé sobre la histeria colectiva no produce grabados distribuidos como noticia. Otros prefieren no tocar el tema, porque es que aceptar que en 1561 ocurrió algo sin explicación, algo visto a plena luz del día por una ciudad entera, abre una pregunta muy incómoda. Si algo así ocurrió cuando no había tecnología para registrarlo, ¿cuántas veces más ha ocurrido sin quedar documentado? ¿Cuántas veces? Estoy hablando de que 2 cosas similares pasaron y 2 fueron documentadas. Otro detalle aquí más inquietante es la duración del fenómeno. El panfleto no describe, no lo describe pues como un destello o un instante así, no. Se trató de un evento prolongado. Lo suficiente como para que la gente saliera de sus casas, los talleres se detuvieran, los mercados quedaran abandonados, los niños corrieran a buscar a sus papás y toda la ciudad estuviera mirando el cielo al mismo tiempo. Y no es fácil lograr que una población entera coincida en una sola reacción. Eso yo lo sé, a menos que lo que estén viendo sea imposible de ignorar. Mire, es que la ilustración de Hans Gleiser muestra algo mucho más. En la parte inferior se ve una especie de humo o una nube oscura cerca del suelo. Los habitantes creían que provenía del objeto que cayó, pero no hay registro de que alguien se acercara a investigar. No hay relatos secundarios, no hay testimonios posteriores, solamente la sensación de que algo cayó y luego desapareció, como si lo que fuera que se estrelló no estuviera destinado a permanecer, así de simple. También otro de los aspectos también aquí inquietantes de este caso es psicológico. La memoria colectiva eligió no transmitirlo. Imagínense pues, si el panfleto sobrevivió, porque pues fue guardado en una colección histórica, no porque la población de Nuremberg siguiera hablando del suceso durante generaciones, no. No hay versiones ampliadas, no hay relatos de familiares conservados, no hay registro de que los niños de aquella época crecieran contando esta historia. Es como si el evento hubiera quedado suspendido en un solo día y luego borrado de la experiencia diaria de los humanos. Y cuando un acontecimiento de estos tan extraordinario ocurre frente a cientos de personas y después desaparecer del discurso social, eso crea un vacío más inquietante, porque significa que algo pasó, algo real, algo que todos vieron, pero nadie quiso recordar. Mire, es que así 5 siglos después seguimos aquí, frente al mismo enigma, porque sí, podemos seguir aquí. ¿Qué ocurrió realmente en los cielos de Nuremberg? No hay respuesta definitiva, no hay cierre, no hay explicación unánime. Solamente tenemos una fecha exacta, una ciudad mirando hacia arriba, un fenómeno que no debería haber ocurrido, un objeto que cayó sin dejar rastro, una ilustración que no encaja con nada conocido hasta el día de hoy.
Y un silencio que nunca, o sea, que nunca fue roto. Todos guardaron silencio. Y eso es lo más raro. Eso es lo más raro, que toda una comunidad que vio todo esto guardara silencio. Es rarísimo, es rarísimo, es rarísimo. Sí, aquí todo, sino aquí todo permanece sin respuesta. Porque es cuando yo digo, es que porque cuando algo inexplicable ocurre enfrente de cientos de personas y la historia no vuelve a mencionarse, ese silencio se convierte en un misterio. Y en este caso, el silencio ha durado más de 500 años. Sí, esa es la narración. Yo quiero que investiguen para que vean de lo que les estoy hablando. Hay muchísimo más, hay mucho más, pero que no se puede decir por este medio porque me bloquean. Me bloquean por YouTube, me bloquean por Facebook, me bloquean por TikTok. Por eso yo siempre les digo que por interno les mando el resto, porque todo esto tiene mucho más contenido, pero por el interno.